nosotros estamos haciendo un breve curso, Introducción a los Evangelios, y en la primera clase hicimos una introducción general a la metodología, cómo se lee los Evangelios, ¿no? Y tal vez el ejercicio más claro fue el de la suegra de Pedro, ¿sí? En la versión de Marcos, Mateo y Lucas, y a partir de ese trabajito surgió la metodología que es para leer los Evangelios. Bueno, de eso hicimos. A los que no vinieron a alguna clase, recuerden, si les interesa, que están grabadas. Yo les voy a mandar pronto el teléfono y el mail de Santiago, que acá está de cuerpo presente, para que ustedes le envíen y él les enviará a través de, ¿sí? Les mandará la grabación y si falta el PowerPoint también, ¿sí? Para a quien le interese, porque a veces el PowerPoint, por supuesto, no es suficiente. Bien, pues retomamos. Entonces, después dedicamos 2 viernes a Marcos, ¿sí? Una introducción a Marcos y después una selección de textos de Marcos. Obviamente que un curso sobre un evangelio no se hace en 2 días, es una cosa que lleva un buen tiempo. Bueno, y este viernes y el próximo será a Mateo, ¿sí? Primero fue Marcos, porque el primero en escribirse, en torno al año 67, ¿sí? Y antes de la guerra de los años 70, o sea, durante la guerra, empezó en el 66, también en el 70, antes de la caída de Jerusalén y del templo, ¿sí? Bueno, después de eso escriben, son contemporáneos, Mateo y Lucas, pero arrancamos por Mateo, porque como Lucas agregó los Hechos de los Apóstoles, lo ponemos un poquito después. Pero en realidad son contemporáneos, pero no se han conocido. Así que arrancamos con Mateo. Yo adelanté ya una opinión sobre el Evangelio, le puse un Evangelio para sudacas. Veremos si eso se ratifica o no. Diapositiva 2. Ahí les pongo una bibliografía básica para estudiar Marcos, no para leer Marcos, para estudiar. O sea, supone que una persona que tiene abierto este librito y el Evangelio de Marcos ahí. Los libros de Biblia son cortitos porque hay que leer la Biblia. Si uno no lee el texto sagrado, cuando el autor dice, porque Marcos 7:20 dice algo parecido a lo que está 8:16, si usted lo chequea el 120, no le encuentra el piripipí al texto, ¿sí? Entonces, yo ahí les sugiero, para quien se quiera introducir en la lectura de Marcos, una excelente introducción. Es el primer texto que les pongo. Esto está en el cuaderno bíblico, ven que están digitalizados. Usted esta noche ya los puede empezar a leer, ¿no? El primero es la mejor introducción. Es un recorrido de todo el Evangelio de Marcos. Excelente, muy didáctico. Hay que leerlo con tiempo, o sea, con la Biblia, insisto. Hay gente que quiere, yo quiero algo sobre Marcos, lo que quiere es que uno le brinde un resumen sobre lo más importante de Marcos. No, esto es leer el Evangelio de Marcos. Los libros van a ver que son cortitos, nunca pasan de 40 páginas. En este caso, como son 2 números, tiene 80. Son libros cortitos, pero hay que tener Biblia ahí. Bueno, esta es una excelente introducción, es tal vez el primer libro que habría que leer cuando uno se quiere introducir a Marcos. El año que viene, cuando ya leyó Marcos, ¿sí? Y usted ya tiene una buena introducción, el año que viene conviene leer este otro, no primero, este en segundo, porque el segundo ya presupone que usted ha leído a Marcos y trata de profundizar en algunos temas, ¿sí? Bueno, pero para el año que viene. Damos la diapositiva 3. También, para introducirnos a Mateo, he buscado esta colección que es económica, pero es excelente. También el cuaderno bíblico número 2. Esto es excelente, la mejor introducción a Mateo. Pero, insisto, hay que sentarse con la Biblia. Son libritos chiquitos, pero que lleva un año de lectura. No se crean, ¿verdad? Que chiquito. Cuando empiezan a leer, se dan cuenta de que era Marco, volver a Marco. Sí, bien. Quien quiera introducirse, es una presentación de todo Marco, lo pasea por Mateo.
lo pasea por todo Mateo. Una excelente introducción. Después, para el año que viene, no antes, bueno, ir al otro, un excelente libro. Este segundo no trabaja todo Mateo, ha elegido algunos temas y se concentra en algunos temas. Este es un excelentísimo autor, los otros también. Bueno, entonces ahí están un par de libritos para introducirse, ¿sí? Lo que nosotros hacemos una cosa muy, muy breve, ¿no? Entonces, bueno, esta bibliografía es buena. Están digitalizados, o sea que no le cuesta un centavo, ahí lo tienen. Bien, vámonos a lo nuestro. Una pregunta didáctica es, ¿por qué Mateo escribe un nuevo evangelio si ya escribió Marcos? Marcos es una obra brillante, está a la altura de 100 años de soledad, nada más que es cortita, pero Marcos es un relato, el que lee, no sé si, alguna vez no sé si lo han leído a Marcos como relato entero, ya que lean Marcos se dan cuenta que son 100 años de soledad, pero chiquito, una cosa impresionante. Entonces la pregunta es esta, si Marcos es un evangelio brillante, ¿por qué Mateo escribe otro evangelio? ¿Me expreso? ¿De la pregunta? Bueno, la respuesta común, ¿cuál sería? ¿Alguien quiere arriesgar una respuesta? Bueno, la respuesta común sería... no digo porque la respuesta común, que yo cada uno piensa la respuesta que quiere. Demos nosotros nuestra respuesta. Diapositiva 5. Fíjense, Marcos, cuando escribe su evangelio, Mateo se dio cuenta que no narra el nacimiento. Vieron que Juan empieza con el bautismo de... Marcos comienza con el bautismo de Juan a Jesús. No narra el nacimiento. Entonces, Marcos no lo sabía o no le interesó contarlo. Fíjense al final, cuando habla de la resurrección de Jesús, no narra las apariciones. Ahora algo que yo no me puedo detener. En Marcos aparecen las apariciones, que es en el 16, 9 al 20, pero ese texto no lo escribió Marcos, ese texto se escribe 100 años después. Entonces, no puedo justificar todo lo que decimos ahora, porque nos demoraría muchísimo. Entonces, en síntesis es esto. Mateo, ¿qué vio? Que Marcos no tiene el nacimiento de Jesús, sino tiene las apariciones. Entonces, ¿qué hizo? Agregó el nacimiento, 2 capítulos, agregó apariciones, el capítulo 28, ¿sí? Y además agregó 5 discursos. El Jesús de Marcos casi que no sabe hacer discurso, el único que hizo no lo entiende ni Dios, es el famoso capítulo 13 de Marcos, ¿se acuerdan? No lo entiende nadie, ¿no? O sea, Marcos no era un hombre de palabras, más bien un hombre de acción. Está todo lleno de milagros, todo milagro, ¿no? Entonces, en cambio, miren, Mateo aparece un Jesús que podríamos decir docente, ¿sí? Mateo se lo presenta como un evangelio catequista. Mateo presenta 5 discursos, ¿se abusó? Entonces, Mateo, ¿por qué escribe? Porque se da cuenta que a Marcos había que enriquecerle algo. ¿Cómo puede ser que Jesús no diga discursos en Marcos? En algún momento lo voy a desarrollar un poco más. En tiempo de Marcos existía un librito que se llamaba Los Discursos de Jesús. Pero a Marcos no le gustaron. Y no usó ese librito. Existía. Se había escrito antes que él. Un librito pequeñito que se llamaba Los Discursos de Jesús. Entonces, hoy en términos técnicos, pero no quiero adelantar la explicación, se llama La Fuente Q. Pero un pequeño librito chiquitito, estaba lleno de discursos. ¿Qué pasa? A Marcos no le gustaron. Y por eso en Marcos usted eso no encuentra. En Marcos no está el Padre Nuestro, en Marcos no están las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Miren que falte el Padre Nuestro es un tema, ¿no? Que falte el discurso de las bienaventuranzas es un tema, no son cosas menores, ¿no? Bien, José Luis, creo que tienes prendido el micrófono, ¿no? No sé si es porque quieres intervenir o no te has dado cuenta. Fíjate. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿por qué Mateo escribe su evangelio? La primera respuesta, habría más, y es que Marcos ve que acá faltan muchas cosas.
Entonces va a enriquecer, se anima, se inspira en Marcos. O sea, miren, en Marcos son 660 versículos, si no me equivoco, uno más, uno menos. Todos esos 660 versículos están dentro de Mateo. O sea que Mateo asumió todo Marcos y lo enriqueció. Pero está todo Marcos, está dentro de Mateo. Algo similar, no exactamente, va a ser Lucas. Lucas va a meter todo. O sea, el que inspiró, el que inventó el Evangelio es Marcos. Después Mateo viene a hacer una interpretación para los judíos y después Lucas va a hacer una interpretación para los paganos. Pero el que inventó el Evangelio es Marcos. Entonces Mateo tiene todo Marcos, pero ha agregado cosas propias, ¿sí? Bien, ¿cuándo se escribió? Ustedes recuerden que para leer los evangelios hay que ubicarlo en su contexto histórico y contexto literario, ¿no? El ABC de la interpretación bíblica es esa frasecita: un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un disparate. Entonces, ¿qué es interpretar? Es ubicar un texto en su contexto histórico y literario. Entonces, primero ubicamos este texto en el contexto histórico, cuándo se escribió, qué sucedía. Todo eso es clave para poder comprender mejor lo que leemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo se escribió el Evangelio de Mateo? Recordemos, Marcos se escribió dentro de la guerra del 60 al 70. Nosotros optamos por el año 67 en Galilea, la patria de Jesús, ¿sí? Esa fue nuestra opción para Marcos. En Mateo, fíjense, ¿alguien que quiera leer la diapositiva número 7, por favor? Libera su micrófono y lee la... Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Bueno, esta es una característica de Mateo, dice, sus sinagogas. Cuando escribe Mateo, los judíos ya nos excomulgaron de la sinagoga. Son sinagogas de ellos. No dice las sinagogas en donde nosotros también entramos. No, dice las sinagogas de ellos. O sea que cuando escribe Mateo, ya los judíos nos empezaron a excomulgar. Esta decisión los judíos lo toman en torno al año 85. La excomunión no se produjo un día para otro. No había internet para mandar Hoy está muy de moda. ¿Qué es lo que usan mucho los políticos hoy cuando hablan? ¿Qué es lo que usan los políticos? Twitter, ¿no? Claro, hoy uno lanza un Twitter y decimos fulano de tal está excomulgado de la Iglesia Católica. No había. A uno le parece raro, pero no existía. Entonces, la excomunión es un proceso que va a llevar 100 años. Probablemente la decisión la toman en un concilio los judíos en torno al año 85, ¿sí? En un lugar que se llama Yamnia, por eso se llama el concilio de Yamnia, y ahí los judíos deciden excomulgarnos. ¿Por qué? Porque los judíos se dieron cuenta de esto. Dicen, los cristianos ya no siguen tanto a Moisés cuanto a Jesús. Moisés dijo que no hay que tocar a los leprosos, en cambio los cristianos dicen que Jesús dice que hay que tocar al leproso. Entonces los judíos se dan cuenta que los cristianos son falsos judíos, es más, usan las escrituras antiguas para justificar sus tesis, ¿sí? Entonces se decide excomulgar a los judíos y se decide, miren esto, quemar la Biblia judía en versión griega. Hago un paréntesis. La Biblia judía se escribe originalmente en hebreo y parte en arameo, pero allá por el año 300 a.C., en tiempo de Alejandro Magno, la Biblia judía, como ya nadie hablaba hebreo, entonces la lengua franca era el griego, como el inglés de hoy. Entonces, y siempre hubo más judíos fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén, entonces se hizo una traducción en griego, conocida como la versión de los 70. Bueno,
Esa traducción en griego fue la que se usaba todo el mundo a partir de 300 años antes de Jesucristo. Ustedes van a ver que en todo el Nuevo Testamento, o sea, Pablo, Mateo, no leyeron la Biblia en hebreo, la leyeron en griego. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos empiezan a usar esa Biblia, que es la que estaba en griego, y ahí les servía para afirmar sus tesis. Entonces los judíos ahí toman una decisión: quemar la Biblia en griego, queda absolutamente prohibida porque esta ha sido capturada por los cristianos. De hecho, todo el Nuevo Testamento nosotros usamos cuando Mateo, Pablo, etcétera, citan el Antiguo Testamento, citan en griego. Bien, entonces deciden que en torno al 10 de diciembre, una fiesta que todavía se celebra, la peor maldición, dicen los judíos, todavía celebran esta fiesta. El peor error que cometió el judaísmo es escribir la Biblia en griego. Todavía están arrepentidos de eso, ¿no? Creo que el 10 de diciembre es la fiesta judía en donde se vuelve a condenar, a llorar, porque los judíos tradujeron al griego. Bueno, ahí se decide la quema y ahí se decide excomulgar a los cristianos. Pero insisto, no había internet, ¿sí? No es que todo el mundo, como hoy el Campeonato Mundial de Qatar, bueno, nos concentramos todos los futboleros y ahí en un estadio gigante les damos una comunicación. No existían nada de esas cosas. Eran pueblitos, sinagogas pequeñas, nadie tenía un peso, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue la...? Bueno, ahí se decía la excomunión. Pero fíjense... Manuel, perdón. Sí. La palabra sinagoga... Reunión. Bien, gracias. Entonces, fíjense, sim en griego es una palabra griega, aunque se refiere a una práctica judía, la palabra es griega. Sin con Y es juntar, ¿sí? Age, conducir, o sea, juntar gente, eso es sinagoga, ¿no? Parecido a eclesía, a la iglesia en sentido griego, ¿no? Son palabras que son muy parecidas. Bien, ahora fíjense, entonces cuando yo leo en Mateo me doy cuenta que ya nos están excomulgando. Insisto, este es un proceso que va a llevar 100 años. Probablemente solo la comunidad de Mateo, que acá se ha enterado de algo parecido, y por eso en Mateo lo mete al tema como algo importante. Pero la verdadera, el nacimiento del cristianismo se da 100 años después. En un momento los cristianos nos van a dar cuenta de que no somos los mismos que los judíos, y bueno, y ahí decir, bueno, ahora viene el cristianismo, ¿está claro? Pero acá ya hay un dato importante. Lo otro es que serán perseguidos por los paganos, los reyes, el imperio. Ahora ya el imperio empieza a tomar nota, el imperio romano, de que los cristianos pueden ser un problema. Mientras los cristianos estaban bajo el paraguas de los judíos, no había muchos problemas. Pero ahora aparece un grupúsculo diferente que genera algunos problemas, y ya Claudio, allá por el año 48, tuvo que correrlos de Roma. Entonces aparecen los dos conflictos de Mateo. Por un lado, el conflicto con los judíos, y por otro lado, el conflicto con Roma, ¿sí? Ya aparecen más claramente los dos conflictos. Miren, alguien que lea la diapositiva 8, por favor. Seis. Y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. 7. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Esto es lo que no estaba en Marcos. Yo le dije que Marcos no hacía ninguna referencia a la caída de Jerusalén. Mateo sí, Lucas también. Luego escriben después del año 70. Ya cayó Jerusalén. Entonces, escriben después del año 70. Eso no está en Marcos. Por eso yo soy de aquellos que piensan que Marcos escribió antes del año 70. Pero bueno, sobre esto ya les dije, hay dos bibliotecas, no nos vamos a poner a discutir. Pero Mateo y Lucas está claro que escriben después del año 70, hacen una clara alusión a la caída de Jerusalén.
Y más, si pensamos en el concilio de Yania, en realidad estamos cerca del año 85, ¿no? Bueno, fíjense, ahí la diapositiva 9, es en la Jerusalén, lo que está en amarillo sería el templo. El 10, este es un autor que siempre citamos, un historiador judío, que escribe varias obras importantísimas. Estuvo en la guerra, fue el estratega militar de la guerra del año 66 al 70. Él dirigió la guerra de parte de los judíos y ha escrito libros famosos que a nosotros nos importan mucho como historiador. Acá mencionamos las antigüedades judías, son 2 tomos, pero él tiene más importante sobre esto, la guerra judía. Son obras todas que están digitalizadas y es bueno tenerlas en la biblioteca porque son historiadores muy inmediatos, ¿sí? Que escriben ahí nomás, o sea que es una información muy, muy buena, ¿no? Bien, ahí está Masada, que fue la última fortaleza en donde se defendieron los judíos. Allí terminan de matarlos a todos los que quedaban. Allí el único que se salva, o uno de los pocos, es Flavio Josefo, que va prisionero, ¿no? En la caída del muro de Berlín, bueno, del muro de Berlín, perdón, del muro de los lamentos, y bueno, hoy en día lo que queda, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos más o menos situado en torno al año 85 con 2 problemas. El problema de los judíos y el problema del imperio, ¿no? Esos son los 2 problemas con los que se va a encontrar permanentemente Mateo, ¿sí? Me adelanto. ¿Por qué son importantes los Reyes Magos del Evangelio de Mateo, que no aparecen en Lucas? Y porque a Mateo le interesan los paganos. Bueno, ven, ahí tenemos, uno se da cuenta que los gentiles, cuando puso gentiles significa paganos, ¿no? Le interesa a Mateo la apertura a los paganos, no quiere ser una secta cerrada, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, diapositiva 14, esto es importante. ¿Qué es el judaísmo? Como término técnico, todo el mundo habla de judaísmo, pero bueno, no siempre la gente sabe qué significan las palabras. ¿Qué entendemos por judaísmo? Fíjense, es aquella experiencia religiosa que nace en el siglo IV antes de Cristo, en el periodo de los persas. Una manera de entender la fe de Abraham, ¿sí? De Isaac, de Jacob, de Moisés, una manera de comprender la fe que nace en el pueblo de Dios cuando los persas nos liberan de Babilonia allá en el siglo IV. Los persas nos ayudan a reconstruir el templo. Entonces, el judaísmo es una experiencia religiosa, es como un movimiento espiritual. ¿Conocen lo que es espiritualidad? ¿Conocen el movimiento de los focolares? ¿El movimiento de la palabra de Dios? Bueno, son espiritualidades. Bueno, entonces el judaísmo es como una espiritualidad, ¿sí? Los carismáticos, conocen, son grupos espirituales. Entonces el judaísmo es una espiritualidad, una manera de vivir la fe del pueblo de Dios. Y tiene 3 pilares: el templo, la ley, la raza. Entonces acá, fíjense, entonces el templo es la clave. Yo no puedo ahora describir el templo, en otra oportunidad tal vez sí. En el templo los paganos no pueden entrar, las mujeres entran estrictamente no entran al templo, sino a lugares aledaños al templo, ¿sí? O sea, hay una estructura concéntrica de exclusión. Al lugar santo por excelencia entra nada más que el sumo sacerdote una vez al año. Después está el lugar de sacrificio donde entran solo los sacerdotes. Después hay un patio de los israelitas. Por israelitas se entiende los circuncidados, luego los varones. Y recién en un 4.º lugar están las mujeres, ¿sí? Entonces, bueno, y en un 5.º espacio están los paganos, ¿no? Santo significa separar. Para muchos es una palabra linda la palabra santo, ¿no? Pero santo es separar, es marginar, expulsar. Lo sagrado es lo que está separado, ¿no? Entonces, bueno, el templo de Jerusalén, hay un solo templo en Jerusalén,
Las sinagogas son pequeños centros de oración, pero templo hay uno solo y está en Jerusalén. Bueno, y en este templo son círculos con centro de mayor cercanía o mayor distancia respecto de Dios. Bien, entonces acá surge la espiritualidad del templo. Ven que acá ya la mujer empieza a tener un gol en contra. Los paganos tienen un problema. El otro elemento es la fuerza de la ley. La ley, pero sobre todo la ley, la parte de la pureza. Sobre todo, no tanto la dimensión ética, profética, sino sobre todo las leyes de pureza, para distinguir lo que es puro e impuro. Y el tercer elemento es la raza. El racismo judío nace acá, no antes. Los judíos nunca fueron racistas. El tema de la raza nace en el siglo IV a.C. ¿Cómo se impuso esto? Existía la circuncisión desde siempre. Todos los pueblos tuvieron circuncisión, todos. Cuando no se sabe, antes de Adán parece que ya existía la circuncisión, ¿no? Entonces, pero en el siglo IV a.C., los judíos le dan mucha importancia. La circuncisión va a ser el signo de que vos no sos judío o no lo sos. Entonces, acá nace el racismo judío. Ahora importa si estás circuncidado o no estás circuncidado. Pero el cristianismo es un problema, va a haber un concilio, ¿no? Pablo va a decir, para ser cristiano no hace falta circuncisión. Y Santiago y Pedro dicen, no, mirá, sí hace falta la circuncisión, porque si vos no sos judío no puedes ser cristiano. Bueno, pero vamos, no quiero complicarle. Siglo IV a.C. nace el judaísmo. La parroquia de Jesús y de la Virgen María era así. El judaísmo en el que cree la Virgen María, San José, San Pablo, Jesús, Pedro, es este. ¿Sí? Entonces yo digo, en bromas dije, ¿no? Esta era la espiritualidad de la parroquia donde lo han criado a Jesús, a la Virgen María y así. Bueno, entonces es importante conocerte, porque con este judaísmo va a tener que discutir Mateo, ¿sí? Por eso es muy importante conocer qué era el judaísmo, ¿no? Ahora miren la otra diapositiva 15. ¿Cómo era el judaísmo en el siglo I, o sea, en tiempo de Jesús? Miren a la izquierda. Antes de la guerra judía, o sea, el 66 y el 70, o sea, en tiempo de Jesús, cuando escribe Marcos, el judaísmo es un fenómeno plural. Todos judíos eran todos, les encantaba agarrarse a las trompadas, pero nadie excomulgaba a nadie. Los fariseos discutían con los saduceos, estos con los bautistas, estos con los celotas, estos con los cristianos. Les encantaba irse a las piñas, ¿sí? Pero nadie excomulgaba a nadie. El judaísmo en tiempo de Jesús es un hecho plural. Si vos eras fariseo no es que te corrían, discutías, pero no te corrían, ¿sí? Es un fenómeno plural. Ahora, los dueños del poder eran los saduceos. Entonces, el Jesús de Marcos se pelea con los saduceos, no con los fariseos. Jesús, hoy la hipótesis más segura es que Jesús fue un fariseo en realidad, ¿no? Entonces, a ver, el tiempo entonces, pero lo que me importa es esto, es un hecho plural. Nadie excomulga a otro porque pertenezca a tal grupo religioso, judío, ¿no? Ahora, después de la guerra, vamos a la derecha, en torno al año 85, en tiempos que se escribe el Evangelio de Mateo, acá sí, el fariseísmo, murieron todos los judíos, murieron los sacerdotes, los saduceos, los celotas, todos, ahí murieron todos. Pero los sobrevivientes adoptaron un fariseísmo nuevo, se dice así, el fariseísmo hegemonizado. Ya no es una experiencia plural, ya no hay muchas experiencias religiosas. No, ahora existe un fariseísmo doctrinal, dogmático, vamos a decir, duro, y que ha hegemonizado. O sea que en tiempo de Mateo, decir judaísmo y fariseísmo es lo mismo, ¿sí? Hay un grupo
que ahora va a exagerar lo del templo, lo de la ley y lo de la raza, y este va a ser el grupo de los fariseos. Por eso el Jesús de Mateo se pelea con los fariseos, lo cual no es cierto, es anacrónico, ¿no es así? Es un invento de Mateo, o sea, el interlocutor de Mateo son los fariseos. Entonces cuando Mateo me cuenta las historias de Jesús, me lo pone peleándose con los fariseos, ¿no? Bien, fíjense ahora cómo fue la excomunión, cómo nos excomulgaron los judíos. Ya dijimos que no fue por un, como dije, no me sale en la tweet, no, sino que fue a través de la plegaria. Los sábados todo judío va a la oración, la sinagoga es un lugar de oración, y ahí rezan. Y ahí los judíos, después de escuchar la palabra, rezan 19 bendiciones, 18. Diríamos, yo voy a inventar. Es como, ¿vieron las capillas antes de misa se reza el rosario? ¿Han visto alguna vez eso? Bueno, y después vienen las letanías. Bueno, ahí los judíos hacían algo mismo, tenían sus letanías, ¿no? 18 bendiciones. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a incorporar una bendición nueva, que en realidad es una maldición, contra los cristianos. Y esta práctica piadosa es la que los va a ir expulsando de las sinagogas, ¿sí? Alguien que lo leemos, está en la diapositiva 17. Con esta oración nos expulsaban, ¿sí? Este está dedicado para nosotros, no sale la palabra cristianos, ¿sí? Sino que son los nimim, pero esos éramos nosotros. A ver, adelante. Quien quiera leer, diapositiva 17. Que los calumniadores no tengan esperanza, que los malévolos sean aniquilados, que tus enemigos sean destruidos. Eso somos nosotros, Seguí. Que la fuerza del orgullo quede pronto en nuestros días, abatida, rota y humillada. Alabanza a ti, eterno, que destrozas a tus enemigos y derribas a los orgullosos. Bueno, entonces es una práctica piadosa que se fue incorporando en todas las sinagogas. Con el tiempo, este es un proceso, lleva 100 años, no fue de un día para otro. Y claro, cuando un cristiano iba a la reunión de la sinagoga y escuchaba que se estaba dedicado para ello, solitos se fueron abriendo, ¿está claro? En sentido común. Entonces, así se produjo. No fue un acto jurídico, formal, no. Es una práctica piadosa que se va instalando y ahí nosotros nos empezamos a dar cuenta que ya no volvemos más a esa capilla, ¿sí? Bien, vamos a ver que Mateo no se quedó corto. Miren la diapositiva 19. En el capítulo 23 de Mateo les dedica 7 maldiciones a los fariseos. No las transcribí, pero está claro, ay, Dios ustedes escribe fariseo hipócrita, pero sí, uno la lee, después lea, no puse la razón que pone, ¿no? Cuelan un mosquito y se comen, qué sé yo, ¿no? Se tragan un camello. Entonces, ven que Mateo no se quedó corto, le mandó 7 maldiciones, ¿no? Entonces, ven que Mateo está polemizando con los fariseos. ¿Está? El judaísmo de Mateo son los fariseos. Mateo va a caricaturizar a los fariseos. No, nosotros, los que estamos acá, creemos que los fariseos eran malos tipos, pero es un invento de Mateo. Esa es una caricatura que hizo Mateo, porque en su época él tiene que pelearse con los fariseos. Entonces los ha caricaturizado. Lucas se prendió un poquito en eso, un poquito, pero no tanto, ¿no? Entonces, estas frases son de Jesús, no, hermanito. Estas frases son de Mateo, en donde pone a Jesús polemizando con los dirigentes de la época y nos están excomulgando, están todos los sábados rezando esa oración para que nos maldiga Dios, y entonces Mateo pone a Jesús polemizando, ya no con los saduceos, sino que el interlocutor, el polemizador de Mateo van a ser los fariseos, ¿sí?
Bien, entonces, ahora acá, yo acá presenté la polémica, ahora vamos a la razón de fondo, me parece. Fíjense, diapositiva 20, puse un título altisonante, el conflicto hermenéutico, ¿sí? ¿Qué es hermenéutica? Es interpretación. Entonces acá hay un combate de interpretaciones. Una va a ser la manera de entender la ley de los fariseos y otra la manera de entender la ley de Jesús. Entonces, en el fondo de Mateo hay un conflicto de interpretaciones, ¿sí? Hay un combate hermenéutico. ¿Cómo entender a Moisés? Acá hay dos lecturas, dos interpretaciones de Moisés. Veamos entonces los textos. Miren diapositiva 21. Estamos en el capítulo 23. De ahí saqué las 7 maldiciones. Pero esto es antes, 23.1. Ven que todo el 23 es un texto muy duro, ¿no? ¿Alguien que lea, por favor, la diapositiva 21? Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo. Bien, acá hay que prestar atención. Ocupan la cátedra de Moisés, quiere decir, se han apropiado. Ahora hay una sola hermenéutica. Hay un solo judaísmo que es el fariseísmo. Han cooptado, se han apropiado de la cátedra de Moisés. Hay una única manera de entender, ¿sí?, la ley de Moisés, ¿no? Y, ¿cómo que se llama? El versículo 4, ¿qué hacen? Es una interpretación dura, cargan sobre sus espaldas pesadas cargas, ¿ven? Hay una lectura dura de la ley. Se suele decir así: los fariseos de Mateo, ¿verdad?, estos fariseos leen la ley desde la ley, importan lo estricto de la ley, aunque a veces signifique malas consecuencias. Excomulgar a una mujer pobre, ¿ven? Está bien, es bueno que defendamos la pureza, pero que la pureza sea el fundamento para expulsar a un hambriento, ¿ven? Ahí está. Entonces eso se llama, los fariseos leyeron la ley desde la ley. Ahora vamos a ver lo de Jesús. Diapositiva 22, quien quiera leer. Está en el capítulo 11, adelante. Vengan a mí. Todo junto. Adelante, adelante. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. La diferencia es clara. Acá hay una carga liviana, suave. ¿Qué es el yugo? En la Biblia el yugo es la sabiduría de Dios. Es lo que, mírenme, han visto un yugo, ¿no? Lo que yo me pongo acá en la espalda para que me guíe. Además, de ahí la palabra cónyuge, ¿no? Han visto que las vacas les ponen, ¿sí?, o los animales. Pero el yugo, sobre todo, era algo que, como si fuera una bufanda, pero de madera, y yo me dejo guiar por la sabiduría de Dios. Hoy en día, un estudiante judío, usan ese como símbolo. Un estudiante de la Torá tiene el símbolo del yugo, ¿sí? Entonces, ven, mi yugo, mi manera de entender la ley de Moisés es suave y liviana, ¿no? El texto es bonito, yo les recomiendo, ¿sí?, para rezar todas las noches como jaculatoria, ¿no? Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, ¿no? Mi yugo es suave, mi carga ligera. Entonces acá
Ahora hay otra clave de interpretación. Los Moisés leían la ley desde la ley, Jesús va a leer la ley desde la misericordia. En el Antiguo Testamento, no lo puse ahí, el texto de la misericordia más importante está en Oseas 6:6. Y Mateo lo va a citar 2 veces. ¿Y qué dice ahí Oseas? Prefiero misericordia, no sacrificios. A la hora de optar entre la ley y la misericordia, Oseas, ya siglo VIII antes de Cristo, Mateo, dice, prefiero la misericordia antes que los sacrificios, ¿no? Entonces, acá está el conflicto hermenéutico. Entonces, Moisés dice, no tocar al leproso. Mateo me va a contar milagros en los que Jesús toca al leproso. Y en donde el verbo era tocar. Si recuerdan el ejercicio que hicimos en la introducción a Mateo, la suegra de Pedro, ¿cuál era la característica? Marcos, ¿cómo cura Jesús a la suegra? Dice, la levantó, que era resucitar. Mateo la tocó. Ven que el verbo de Mateo era tocar. Ahí está polemizando con el fariseísmo, en donde Moisés decía, no hay que tocar a los impuros, ¿no? Bueno, entonces, acá hay un judío, Mateo es el más judío de los judíos, y es el menos judío de los judíos, pero acá hay un judío que está haciendo una interpretación herética de la ley. Por eso nos comulgan, pues somos herejes. Estamos manipulando las escrituras para justificar nuestras posiciones. Y esto es una tergiversación del dogma de la ley. A eso le llamamos conflicto hermenéutico, ¿sí? La cosa es muy interesante. Para los fariseos la Biblia es para condenar, para los cristianos, para Mateo, la Biblia es para salvar. Ninguna hermenéutica interpretación que concluya en la condena tiene espíritu cristiano. La interpretación cristiana se legitima cuando es para salvar. Entonces hay que desconfiar de aquellas interpretaciones de la Biblia que habilitan a la condena. Hay que privilegiar aquellas interpretaciones bíblicas que tratan de salvar, ¿no? Bien. El autor de Mateo, ya lo dijimos en la introducción, la Biblia es prácticamente una obra anónima, salvo las 7 cartitas de Pablo, no sabemos quiénes son los autores de los libros sagrados. En el mundo antiguo eso era muy común, no lo sabemos. Después la iglesia, o sea, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, la iglesia católica, la iglesia cristiana. Después las comunidades fueron poniéndoles nombres significativos para que las comunidades lean. Entonces el Pentateuco a Moisés, la sabiduría a Salomón, los salmos a David, pero esas son apropiaciones que no tienen ningún fundamento histórico. Perdón, Juan Manuel. Sí. A ver, desde el principio vos estás afirmando que nosotros no sabemos quiénes escribieron los evangelios y etcétera, etcétera. Al pelo. Pero es decir, lo tenemos que aceptar a eso obligadamente. Pero alguien lo escribió. Alguien. ¿Quién lo escribió? Bien. No sé si me explico lo que quiero decir. Perfecto, muy bien. Primero, no es que tengan que aceptarlo obligadamente. Yo argumenté en su momento con la Dei Verbum número 19 que dice que los apóstoles no escribieron nada. ¿Sí? Recién fueron los tercera generación cristiana. O sea, yo argumenté, ¿no? Primero. Segundo, hoy es una cuestión, una aceptación pacífica en toda la academia bíblica, así que nadie va a objetar eso, quédense tranquilos. Dije que Trento, cuando define la canonicidad de los libros sagrados, o sea que estos 73 libros son palabra de Dios, la definición canónica, dogmática es en Trento. Trento define el canon. Es bien reciente la definición. No se expresó
no es que no se dio cuenta, no quiso intencionalmente expresarse sobre la autenticidad de los libros sagrados. ¿Por qué? Porque la Iglesia no lo sabe, uno, y dos, porque la Iglesia no considera que sea un problema dogmático, no es un problema de fe. Que se llame Luis o Mateo no nos suma ni resta. Entonces la Iglesia esos temas los deja a los estudios de los historiadores. A quien quiere investigar, estudie y bueno, y presente sus tesis. Entonces no le corresponde al magisterio de la Iglesia meterse en el asunto, ¿no? Ven, perfecto, son cuestiones de historia. Entonces volvamos. De los 73 libros, solamente 7 conocemos la cartita de de Pablo, ¿no? Entonces, ¿quién inventó estos nombres? Ya lo hemos dicho, San Ireneo de León, en el 180 de la era cristiana. Como había evangelios, pululaban los evangelios apócrifos y los gnósticos, que generalmente eran evangelios secretos, entonces Ireneo, que está peleando con los gnósticos, quiere decir cuáles son los de la Iglesia. Entonces los bautizan y ponen nombres. Y ponen nombres significativos para la tradición cristiana. Juan sería uno de los 12 apóstoles. Mateo es uno de los 12 apóstoles. Lucas dice que era discípulo de Pablo. Y Marco era discípulo de Pedro. Luego, de ese modo, legitimamos la autenticidad de sus autores. Esa fue la estrategia de San Ireneo de León. Bueno, hoy sabemos que ahora hoy en día no hay que cambiar los nombres, no tiene ningún sentido, no lo sabemos quiénes son y ya aceptamos que es Marco, Mateo, Lucas y Juan, y es cómodo usar este lenguaje. No obstante, vamos a la cuestión. Diapositiva 23, el autor del Evangelio. Diapositiva 24, lea Edgardo Gasal. El alumno elegido para esta parte. 23, para no quedarse. Estaba viendo la novela de... No, estoy medio lejos. Estaba en otro. Bueno, entonces no, otro lector. No, sentiste dispensado. Otro lector o lectora que quiera. Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Bien, quédate ahí, que vas a leer otros textos. Este es el texto que justifica que Mateo era uno de los 12 discípulos, ve que era recaudador de impuestos y lo siguió. Mateo era uno de los 12 discípulos, uno de los 12 apóstoles, y el que siguió a Jesús. Entonces vos lees, cuando yo era estudiante en el seminario, nosotros aprendimos que esta cita justificaba por qué Mateo era el autor del Evangelio de Mateo. Estoy hablando de 40 años atrás. Bueno, vamos a la diapositiva. Dardo, léenos la diapositiva 26. ¿Estás ahí, Dardo? Sí. Y bueno. Marcos 2:14. Adelante. Al pasar vio a Leví, mejor dicho, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después... Bueno, el otro le acabamos de leer, la versión de Mateo. Cambió, ves que Marco dice que es Leví. Ahora, Marco es anterior. Cuando hay dos textos similares, se presume que el texto más antiguo es el más creíble. Bueno, Marcos me dice, escribió en el 67, que es Leví. Pasa a la otra diapositiva, Edgardo, 27. Lucas como Marcos. Lucas 5:27. Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos,
y le dijo, sígueme. Bueno, acá estamos 2 contra 1, ¿no? Marcos y Lucas nos dicen que se llamaba Leví, y Mateo es el único que me va a decir que se llamaba Mateo, ¿sí? Vamos a la otra diapositiva. Ya podés volver a la cámara, Edgardo. Entonces, fíjense, ¿por qué Mateo, el que escribió este evangelio, inventó el nombre de Mateo? Mateo en griego significa discípulo. Macetai. Mateo en griego significa discípulo. O sea, perdón, el Leví era el de la escena, ¿está claro? Bueno, ahora vamos a esto. La pregunta es, ¿por qué Mateo me cambió el nombre de Leví a Mateo? Eso es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces ahora sabemos que Mateo en griego significa discípulo. Es el tema central de Mateo. Sale 73 veces la expresión discípulo, porque es la clave, es el centro de Mateo, el tema del discipulado. Dijimos que el tema de la iglesia, ¿no? El único que usa esta expresión es un invento de Mateo, no existe, hacer discípulo. Uno hace, no sé, disparates, pavada, qué sé yo, tortas, hacer discípulo. Bueno, esta es una expresión, un invento de Mateo que se distingue por eso, hacer discípulos, ¿no? Y insiste en otro verbo que es el verbo comprender. Cuando lean el segundo librito en la bibliografía que les recomendé, de Mateo, el segundo, va a poner como clave el verbo comprender. Van a ver que es la palabra. Claro, lo que importa es el discípulo, no que sea un fanático, ¿está claro? Sino que comprenda, suma y resta, ha recibido argumentos, ¿sí? Hay 5 discursos, hay un docente, tiene que comprender. Y aparece un Jesús docente con 5 discursos. Jesús es docente, el discípulo es discente, ¿no? Bueno, entonces, el nombre de Mateo es un invento del que escribió este evangelio, pero para darnos la clave del texto. No era que quería informarnos cuál era el nombre original del que escribió este texto. ¿Me expresé? Bien, entonces, avanzamos en esto. Miren, diapositiva 31. Estamos en el contexto histórico, estamos tratando de saber cuándo se escribió, por qué está pasando, cuáles son los conflictos, ¿sí? Alguien que lea diapositiva 31, es un poco aburrido, pero lea, por favor. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. No interesa, borré, ¿qué dice el profeta? Seguí. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas. O sea, Mateo presupone que el que va a leer su texto o escuchar su relato es un judío. Tiene la escritura en la mano. ¿Ven? El interlocutor de Mateo escribe a los judíos. Dijimos que el que inventa el evangelio es Marcos. Y Mateo hace una interpretación para los judíos. Está claro que él escribe y él presupone que usted es alguien que tiene la Biblia en la mano o la tiene en la cabeza, como era el tiempo de Jesús. Nadie tenía la Biblia en la mano, en realidad tenía en la cabeza. Entonces, él no se dirigiría. Lucas no va a hacer nunca esto. Lucas escribe en Grecia. Lucas no presupone que usted tiene la Biblia en la mano. Marcos tampoco. Entonces, en cambio está por descontar, le está escribiendo a un judío. ¿Ven? Entonces, el destinatario de este texto es un judío. Miren diapositiva 32, por favor, alguien que quiera leer. Hago la previa, fíjense. Mateo va a presentar a Jesús como el Mesías en el que se cumplen las escrituras. Y por eso Mateo tiene una característica. Cuando cuenta alguna escena de Jesús, generalmente introduce una frase bíblica, porque presupone que su lector o el que lo va a escuchar conoce la Biblia.
Leamos ahora los textos, ¿no? Sería bueno leer como corresponde. Bueno, leamos Marcos, Lucas y después Juan. Quien quiera leer, que lea Marcos, Lucas. Jesús, Mesías, cumplimiento de las Escrituras. No, los textos sagrados, ¿no? Hay que estar. Marcos. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Mateo. Lucas. Lucas. A la puesta del sol, todos cuanto tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Mateo. Adelante. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Es muy claro el ejemplo, ¿no? Miren la otra diapositiva, 33, ¿ven? En 1.23 cita a Isaías, en 2.6 a Miqueas. Bueno, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ejemplos, en donde ve que cuando él va narrando dice, esto sucedió para que se cumpla lo que dijo tal profeta. Se supone que usted es judío y sabe quién es Isaías, ¿sí? Entonces, bien, fíjense la diapositiva 34. Este sería el perfil de Mateo. ¿Conocen la expresión perfil cuando uno en una página pone su perfil? Bueno, este sería el perfil de Mateo, el dato más autobiográfico. Para imaginar quién es Mateo, probablemente él se muestra aquí. Todo escriba, o sea, Mateo es un escriba, o sea, sabe escribir, y es un estudioso de la Escritura, y es experto en la Sagrada Escritura. Es el que más cita el Antiguo Testamento, ¿sí? De los 4 evangelios. Pues yo le dije, el más judío de los judíos. Acá estamos un experto en Sagrada Escritura. O sea que todo escriba convertido en discípulo del reino del cielo, acá hay un escriba que se ha hecho, incorporó al cristianismo, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Mateo está siempre citando el Antiguo Testamento. Les recuerdo el Sermón de la Montaña. Antes se os dijo ojo por ojo, diente por diente. Ese antes es Moisés. Pero yo ahora les digo tal cosa. Antes sí tenemos las famosas 6 antítesis en los capítulos 5. Antes se dijo tal cosa, pero yo ahora les digo. Está permanentemente haciendo alusiones al Antiguo Testamento. O sea, bueno, ¿quién sería Mateo? Y sería un experto, un judío, experto en Sagradas Escrituras, que se ha incorporado a la comunidad de Jesús, ¿sí? ¿Dónde se escribió? Miren, diapositiva 36. Este es un mapita muy útil para leer el Nuevo Testamento, ¿sí? Egipto, Israel, ahí se escribió, en Galilea ahí se escribió Marcos, en Siria vamos a ver que ahí se escribió Mateo, en Grecia se escribe Lucas y en Turquía se escribe Juan, ¿no? Miren lo que dice Mateo 4:24, ¿alguien que quiera leerlo? Estamos en la diapositiva 37. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Bueno, se cita este texto, es el único evangelio que habla de Siria explícitamente. Por eso dicen, bueno, tal vez acá hay un dato que sea histórico, ¿no? Miren diapositiva 38, me interesa este mapita. Ven, ahí está Jerusalén, está Cesarea, bueno, por ahí
arribita nomás está Galilea, ahí ha escrito Marcos, en tiempo de guerra, del 66 al 70. Cuando vino la guerra, ¿qué hicieron los judíos? Algunos se dispararon al sur, a Egipto, y otros se dispararon hacia Antioquía de Siria. ¿Sí? Cuidado que es lejos, es más o menos la distancia de... Es bien lejos, ¿no? Entonces se dispararon a Siria y Antioquía. Y ahí se llenó una gran judería. Antioquía de Siria es una metrópolis y llena de judíos. Y ahí fueron para los cristianos después de la guerra. Los cristianos son indocumentados, son sudacas. Huyen de una guerra, pobres, empobrecidos, no tienen documentos. Por eso decíamos que es el evangelio de los sudacas, ¿no? Y así llegan a Siria, Antioquía de Siria. Miren más arriba, está Tarso, ahí nació Pablo, pero más arriba dice Antioquía de Pisidia. Entonces no tenemos que confundir Antioquía de Pisidia, ¿sí?, con Antioquía de Siria. Bueno, ¿cuál es la importancia de Antioquía? Miren diapositiva 40. En los Hechos de los Apóstoles se dice: Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esa iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde por primera vez los cristianos recibieron el nombre de cristianos, ¿no? Ustedes recuerdan que el primer nombre que los cristianos se dieron para sí eran los del camino, y que ese nombre es importante para Marcos. Ya cuando se escribe Mateo, ya aparece en Antioquía, se los empieza a llamar cristianos en clave, en perspectiva, en clave negativa, ¿no? No era un elogio, era casi un insulto. Les voy a robar unos minutitos, ¿sí? Quería, porque me cierra, sobre la parte literaria, diapositiva 41, me interesa presentar la estructura literaria. Mire, estamos en la diapositiva 42. La cuestión es esta. Mateo escribió su evangelio en 5 libros, como si fueran 5 libros, ¿sí? Habría un prólogo, y el primer libro tiene primero una parte narrativa. ¿Me van siguiendo? Esto hay que mirarlo, ¿no? Lo ven, ¿no? El libro 1 tiene una primera parte, que es una parte narrativa, y en la segunda parte que hay un discurso, el Sermón de la Montaña. Cuando termina el discurso, tiene una fórmula con la que termina, ¿ven? Cuando acabó Jesús estos discursos, está claro que terminó. Este es el primer libro. Pasamos a la otra diapositiva, libro segundo. Miren, A, parte narrativa, B, parte discursiva, este es el sermón de la misión, ¿sí? Y cuando termina el discurso, Mateo cierra bien claramente y dice: cuando acabó Jesús de dar esta instrucción a los 12, ven que hay algo bien claro, preciso. Libro tercero, hay una parte narrativa, hay una parte discursiva, acá están las parábolas, el sermón de las parábolas, y cierra Mateo como corresponde: cuando acabó Jesús estas parábolas. Y pasamos al libro cuarto, parte narrativa, parte discursiva, el sermón eclesiástico, ¿sí?, el de la comunidad, y cierra Mateo en 19:1, cuando acabó Jesús estos discursos, ¿sí? Bien, pasamos al libro quinto, parte narrativa, parte discursiva, el sermón escatológico, sí, sobre el fin del mundo, etcétera, el juicio final. Y Mateo, miren cómo cierra, noten acá, miren cómo cierra. Cuando acabó Jesús todos estos discursos, ya no hay más discursos. El quinto y último. Y viene el epílogo. Entonces el libro está muy bien organizado. Son 5 libros. ¿Por qué son 5 libros? Y porque escribe judío. ¿Cuál es el libro por excelencia de los judíos? La Torá, el Pentateuco, son 5 libros. Entonces Mateo, a una comunidad de judíos, les va a presentar su evangelio como la Torá cristiana, como el Pentateuco cristiano. Y acá la forma, recuerden que dijimos, la forma es contenido. No se puede disgregar la forma del contenido. Entonces, la forma literaria, ¿sí? Esto de 5 libros, es contenido. Está diciendo que claramente Mateo está haciendo una interpretación de Marcos para el mundo judío, ¿no?
Miren ahora diapositiva 43. Esto es muy interesante. A los que hacen por primera vez un curso esto les puede sorprender. En la cultura semita, y hoy se descubre que no solo entre los semitas, pero cuando yo era jovencito y estudiábamos estas cosas, nos insistían que era propio de las culturas semíticas. Esto es típico de la Biblia. Cualquier relato, cuando comienza, termina de un modo algo similar. Yo voy a inventar un ejemplo. Jesús entró a la sinagoga, cuando termina el relato va a decir, salió de la sinagoga. Después continúa, vuelvo de nuevo, entró a la sinagoga, discutió con los fariseos, entonces después va a decirme, discutió con los fariseos y salió de la sinagoga. Y en el centro habla de la curación. Entonces ahora hago todo el esquema. Jesús A, entró a la sinagoga. B, discute con los saduceos. C, el centro del texto, cura a un leproso. B', discute con los fariseos. A', salió de la sinagoga. ¿Me expresé? O sea que como comienza, termina. Como sigue, va a ir terminando. Esto se suele llamar círculos concéntricos, ¿sí? O sea, ¿para qué me sirven? Para marcar un centro. Entonces miren ahora el Evangelio de Mateo. Esto enriquece lo que dijimos antes. La base, a ver, todos los manuales le van a decir que el esquema de los 5 libros es, si no la estructura más importante, está entre las más importantes. Nadie no puede omitir la estructura de los 5 libros. O sea que en esto hay como una sentencia común en el mundo de los estudios bíblicos. Pero acá hay un agregadito. Entonces, que es muy interesante. Miren, ven que comienza con una narración, el nace de Jesús, termina con 1' abajo con una narración, muerte de Jesús. Vuelvo arriba, 2, hay un discurso, las bienaventuranzas, 2' abajo, hay otros discursos, y ya no son bienaventuranzas, sino maldiciones. Ya lo escribe el fariseo, ¿sí? 3 arriba, narración, la autoridad de Jesús. 3 abajo, 3', la autoridad del Mesías. 4 arriba, discurso de la misión de la iglesia. 4 abajo, 4' discurso eclesial. 5, narración, repulsa de Jesús. 5 reconocen a Jesús. En el centro, el discurso de las parábolas. Miren la importancia que van a tener las parábolas en Mateo, están en el centro. Ustedes miren sus manos. Si son 5 libros, el tercero es el centro. Entonces el tercer discurso es el centro. Entonces, bueno, en el Pentateuco, aquí estamos en el centro. En el Pentateuco de Mateo, cuidado, no decimos que lo único importante, pero aquí está el centro, está el caracú. Entonces ven cómo Mateo es un libro muy bien organizado. Pero además de eso, me muestra que los textos se interrelacionan. Voy a hacer ejemplos con los discursos. Miren arriba, 2 discursos, son las bienaventuranzas, ¿sí? Ahora miren 2 abajo, el discurso, ¿sí? Está la condena a los fariseos, entonces está bendición, maldición. Vamos al 4 arriba, discurso de la misión de la iglesia. 4' abajo, discurso de la iglesia, ven que están correlacionados, ¿sí? Y en el centro, bueno, el discurso de las palabras. Bueno, entonces, este elemento enriquece. Entonces, Mateo no solo se lee linealmente, sino que hay que volver también como en una espiral. La espiral usted avanza, pero también avanza en la medida en que regresa, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Cierro acá con 2 minutos, disculpen. Vamos a decir, les voy a robar unos minutos sobre cuál es la teología de Mateo. ¿Cuáles son las tesis centrales? Y voy a señalar 2. Miren diapositiva 49. En los 2 primeros capítulos, ¿sí? Mateo cuenta 5 sueños.
Pues José vieron que él está siempre durmiendo la siesta, siempre sueña, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Bueno, 5 sueños. Salen 5 cumplimientos. Esto sucedió para que se cumpla lo que dijo el profeta Isaías. 5 mujeres en la genealogía, ¿no? 5 mujeres. Las 4 abuelas de Jesús y María. Aparece 5 veces, se dice que Jesús es el Mesías. 5 veces se dice que nació en Jerusalén o habla de Belén. O sea, el trasfondo de Mateo son los 5 libros, el Pentateuco de Moisés. Entonces, volvamos a la diapositiva anterior. Entonces, acá hay una tesis. ¿Cómo quiere presentar Mateo a Jesús? Como un Moisés renovado, un nuevo Moisés. Esto, quien lee el Evangelio de Mateo va a ver que permanentemente es así. Pongo un ejemplo de memoria. Cuando nace Moisés, ¿qué le pasó con el faraón? El faraón manda a matar a todos los niños, ¿se acuerdan? Cuando nace Jesús, ¿qué sucede? Y Herodes manda a matar a todos los niños. ¿Ven la correspondencia que está estableciendo Mateo con Moisés? Muy claro. Moisés, allá en el libro del Éxodo, dice que dijo los 10 mandamientos en el sermón de la montaña. Acá Mateo va a poner a Jesús diciendo, valga la redundancia, las bienaventuranzas en el sermón de la montaña. Entonces, el paralelismo que va a hacer Mateo permanentemente con el Éxodo es porque es un evangelio escrito para los judíos, ¿sí? Entonces, ¿todos me están escuchando bien? Sí, ¿no? Bien. Lo último, y realmente, acá está, diapositiva 50, con esto cerramos. ¿Cuál es la teología de Mateo? Cuando yo digo teología, teo es Dios, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios que tiene, no? La palabra imagen no es un concepto, ¿no? Un concepto algo bien definido, delineado, 2 más 2 es 4, eso es un concepto. Entonces, no, ¿cuál es la imagen? Las experiencias se presentan con imágenes, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la teología de Mateo? Y acá viene lo que ya mencioné, la técnica judía, que se llama inclusión semítica. Quienes la escuchan por la primera vez, es bueno que la anoten. ¿Qué es la inclusión semítica? Cuando un texto abre y cierra con la misma expresión, con el mismo concepto, con la misma idea. Fíjense, el Evangelio de Mateo, después de la genealogía, arranca acá con 1.23. ¿Y qué dice? He aquí que una virgen concebirá un niño al cual le pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Diciendo, Dios está con nosotros. ¿Cómo termina? Este es el último renglón. Y cuando Jesús resucita, yo recibo todo por el cielo, vayan y bauticen y hagan discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. ¿Cómo termina Jesús Mateo? Yo estaré con ustedes. Comienza diciendo, yo estaré con ustedes, y termina diciendo, yo estaré con ustedes. En el centro exacto de Mateo 18:20, en el discurso eclesiástico, Mateo dice, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. O sea, yo estoy con ustedes. Entonces ven que abre, cierra, y el centro, ¿qué es? Él está con nosotros. Entonces, ¿cuál es la experiencia de los cristianos, de los sudaka? El sudaka cree que Dios lo ha olvidado. El sudaka cree que Dios ya no está. Entonces Mateo, que está allá, le dice, no, Dios está con nosotros. Voy a referirme a algo muy común, ¿no? Como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Ese es el tema de Mateo. Él está con nosotros, Él es fiel. Ahora fíjense, la tesis de Mateo está basada en Éxodo 3:14, que me imagino que muchos conocen de memoria, porque es prácticamente la definición del nombre de Dios. Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Y le dice, ¿cómo te llamas tú? Yo soy el que soy.
nosotros traducimos por Yahvé, pero también una buena traducción es Emmanuel. ¿Qué quiere decir yo soy que soy? Yo estaré siempre con ustedes. Entonces, la experiencia nuclear del Pentateuco de Moisés es la experiencia de que Dios siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué es Mateo? Mateo es una interpretación, es una exégesis sobre el nombre de Dios. ¿Qué significa Yahvé? Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Entonces, nadie es guacho, nadie es sudaca, nadie está olvidado, porque Dios está siempre con nosotros. ¿Nos entendimos? Bien, si alguien quiere en una breve intervención, hacer una pregunta, una observación. Juan Manuel. Sí. Perdón. Vos en un momento dado dijiste que Antioquía estaba lleno de judíos. Bueno, obviamente toda Siria estaba llena de judíos. Tan es así y todos dicen que el problema judeo-palestino es eterno. Yo les voy a explicar algo en 30 segundos. Cuando se funda en 1948 el Estado de Israel, van con camiones y todo tipo de vehículos a buscar por la fuerza a los árabes, a los sirios judíos, que vivían perfectamente en armonía con los árabes, ¿no es cierto? Y le dicen, ustedes son israelitas, tienen que venir a Israel. Entonces, ¿qué hacen los judíos, los sirios? Le dejan la llave de su casa a los vecinos árabes y se tienen que ir obligadamente al Estado de Israel, porque el Estado de Israel, que es Estado sionista, ¿me entiendes?, los lleva por la fuerza. ¿Qué quiero? Y esto nadie lo sabe, pero yo ¿qué quiero decir con esto? Que lo que vos decís que Antioquía estaba lleno de judíos, sí, pero el problema judeo-árabe o judeo-palestino empieza hace un siglo. Eso. Bien, está muy bien. Yo no quise meterme en cuestión. La cuestión es antiquísima. ¿Cómo se llama toda esa tierra? Fenicia. Los fenicios son los palestinos. Ahora, ¿qué pasa? Los judíos escucharon Dios que le dijo a Abraham, a Moisés y a Josué: ve a la tierra que te voy a entregar. Y la tierra era fenicia, y la tierra de los palestinos. Entonces, el problema es viejísimo, ¿no? Que quedó simbolizado con la pelea de Goliat y David, ¿recuerdan? Bueno, Los filisteos. Esos son problemas muy, muy viejos. Pero lo que voy a esto, y redondeo, a veces uno no quiere entrar en detalle, pero a partir del siglo VI a.C., cuando vamos al exilio, en la diáspora, a partir de ahí siempre va a haber más judíos fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén, ¿no? O sea que, bueno, por eso yo decía, estaban llenos de judíos, pero además estaban huyendo en este caso de la guerra del año 66 y 70, y lo interesante es que cuando van llegando los cristianos, ¿cuál es la experiencia de ellos? De sentirse abandonados por Dios. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Gracias, ¿sí? Bueno. Padre, cortito, ¿qué año fue el Concilio de Trento? Bueno, estamos a ver si Luciana, 1500, buscarlo en Google, ahí el Concilio de Trento decía el 1500, ¿sí? La última y nos vamos. Padre, quiero darle los saludos de su colega biblista, el padre Roberto del Hospital de Clínicas. Él me dice que su hermano también era biblista y que trabajaron mucho con las parroquias y que ha hecho mucho para que las comunidades conozcan y vivan la palabra de Dios. Bien, voy a aprovechar el saludo para hacer una aclaración. Yo no soy biblista. Él dice que era biblista. No, por eso quiero hacer la aclaración. Biblista se llama a aquel que ha hecho un doctorado en Biblia. Yo no he hecho estudios superiores. Bien. Nunca estudié, yo estudié lo que estudia cualquier curita común. Yo lo que sí me dediqué a la difusión de la lectura de la Biblia, pero no tengo ningún título, por eso
Yo nunca me presento, nunca han escuchado que yo diga soy biblista. Biblista es el que tiene un título, ¿sí? Yo no. Yo lo que sí tengo es experiencia docente y entonces yo suelo decir así, yo ejerzo la docencia en Biblia. No me presento como biblista, entonces no, sería un error. Biblista es la palabra técnica, ¿no? No, yo desde toda mi vida me dediqué a hacer cursitos de Biblia en parroquias, ¿no? Entonces tengo esa experiencia. Después he dado en espacios académicos como en seminario, universidad, pero no tengo ningún título de biblista, ¿sí? Entonces, bueno, pero gracias a, no sé qué Norberto es, ¿Norberto Arroyo? Roberto, del padre del Hospital de Clínicas. Bueno, no sé. Padre, Bueno, hola. La última y nos vamos. Elba. Seguimos con este apunte, ¿verdad? Dios y la Virgen lo dirá. Ok. Bueno. Padre Roberto Finchi. Ah, sí. No nos conocemos físicamente, nos conocemos de oídas, ¿sí? Ah, bien. Bueno, entonces con algunos nos veremos hoy es viernes, el lunes con algunos tenemos a las 9 Apocalipsis. Sí, el lunes. Con otros tenemos el martes a la mañana o a la tarde, Pablo. Y bueno, y nos veremos la semana que viene a las 20:30 el viernes con los evangelios. Bueno, que tengan... el domingo no se olviden que cumplo 65 años, ¿sí? Así que sabrán recordarme con buen humor. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias, padre. ¿Cuál querés que La semana que viene. Gracias, padre. Gracias, bendiciones. Recording in progress. No de oposición. Algo, repito, fundamental. Y volvamos al logion al dicho, para ver si esto que estoy diciendo puede tener o no algún fundamento, que lo veamos en la práctica. Bien, quizás esto puede iluminar. Vamos a ver. En el caso de la primera mal llamada antítesis, yo prefiero llamarle reinterpretación, ampliación. Esta primera antítesis nos encontramos con el mandamiento de no matar, el sexto. El dicho que aparece en Mateo también alude a la sanción que supone matar a alguien, ¿no? Y lo hace con la expresión será reo de la crisis. Crisis puede tener diversos significados, al igual que enojos, pero enojos significa sumiso, sujeto, incurso en, reo de, es un lenguaje judicial. El término crisis es más amplio, puede aludir a juicio, pena, sentencia. La Biblia de Jerusalén traduce como tribunal, ¿no? Puede ser, aquí evidentemente, cada exégeta puede optar por aquella que considere más adecuada, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que este mandamiento, les fue dicho, no maten, y el que maten será reo de la crisis, ya sea del juicio o del tribunal, aparece equiparado ¿a qué cosa? A la cólera contra el hermano. Según la formulación del Evangelio de Mateo, Jesús va más allá de la letra del mandamiento.
entre paréntesis, si fuera una antítesis, tendría que decir, se les dijo no maten, yo les digo maten. Esa sería la antítesis, ¿no? Aquí va más allá de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque en este mandamiento no solamente incluye al que asesina materialmente, sino incluye a todo aquel que se encolerice contra su hermano. Y aquí en esta aplicación, en esta ampliación, el evangelista utiliza la misma expresión que para la pena de homicidio. Dice, será reo de la crisis, o del juicio, o del tribunal, como queramos, ¿no? Utiliza la misma expresión, ustedes la tienen aquí, tanto para el homicidio como para la cólera, ¿no? Aquí lo podemos ver en pantalla. El homicidio tiene en la formulación de Mateo esta consecuencia, será reo de la crisis. La cólera contra el hermano tiene también la misma condena. Según Éxodo, Levítico y Números, la sentencia por el homicidio es la pena de muerte, ¿no? Es la pena de muerte. Aquí en Mateo no está dicho explícitamente, sino está mencionado de manera genérica, ¿no? De manera amplia, ¿no? Decía, si fuese una antítesis, tendría que decir todo lo contrario. No, en esta formulación no hay una oposición a la Torá, sino una relectura, un ir más allá, incluir algo que no está explícitamente dicho en ese mandamiento. No había pensado en eso. No, y claro, porque cuando a veces tenemos la palabra antítesis en la cabeza, ya tenemos formateada la interpretación, ¿no? Pero bueno, hay que pensar también en otras posibilidades de interpretación. Pero ¿no será muy exagerado aplicar la misma pena del homicidio para el encolerizamiento? Y quizás un poco sí, no sé. Algunos manuscritos, por ejemplo, esta es una anécdota, claro, como es chocante esta expresión, el que se encolerice contra su hermano, será reo ante el tribunal, entonces